Bueno, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Nos habíamos quedado con la solución de la parte radial de la ecuación de Schrödinger. Entonces, aquí hicimos un cambio de variable, ¿verdad? Por una función u que depende de r y de la función que estamos buscando. E hicimos lo que es esta parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces luego se despejó para u sobre r, y de ahí se hizo la derivada con respecto a r, quedando este resultado. Luego, siguiendo la forma, se multiplicó por r cuadrado y pues llegamos a esta expresión, y luego se derivó quedando solo r de u cuadrado sobre r cuadrado. Después entonces lo que se mencionó es que se multiplicó por h cuadrado sobre 2m, entonces por negativo. Entonces quedó la segunda derivada. De ahí aquí pues yo no había agregado el r cuadrado, entonces aquí sería, aquí el r cuadrado sería por u mayúscula es el potencial, ¿verdad? Entonces sería r cuadrado por u mayúscula y r, que sería u sobre r. Entonces este es el r mayúscula. Luego tenemos el r cuadrado, que es el que está multiplicando, ¿verdad? Por lo que es aquí que multiplicamos por negativo h cuadrado sobre 2m, entonces aquí es positivo, entonces queda negativo r cuadrado r. Aquí está r cuadrado y el r, que es u sobre r. Y de ahí queda entonces el ll más 1, y este r es u sobre r. Entonces quedó u sobre r por el menos h barra cuadrado sobre 2m. Luego tenemos lo que después se dividió por r. Entonces aquí queda menos h barra cuadrado, la segunda derivada. En el otro se cancela el r, queda un u minúscula de la función, ¿verdad? Que se usó para el cambio de variable como factor común. La u mayúscula, que es el potencial. Y bueno, aquí se cancela r, se divide todo por r y queda r cuadrado acá, miren. Entonces el s pasó al lado derecho y el l por l más 1 se pasó al lado izquierdo, y como se dividió por r o se multiplicó por 1 sobre r, queda el l sobre l más 1 sobre r cuadrado. Entonces y pues menos por menos aquí da más, porque era un menos h barra, ¿verdad? Menos h barra cuadrado sobre 2m. Entonces queda pues esta expresión. Y por ejemplo en el texto mencionan que pues primero este u se asume el potencial electrostático, ¿verdad? Sería el núcleo y el electrón. Está pues girando, ¿verdad? Moviéndose alrededor del núcleo. Entonces aquí pues para el potencial vamos a usar entonces lo que es la relación de menos e cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 r. Esto sale entonces del análisis de potencial eléctrico, de la energía potencial eléctrica, ¿verdad? Entre lo que sería el núcleo y de un átomo de hidrógeno, ¿verdad? O sea, tenés un protón y un electrón. Y bueno, si fuese otro tipo de compuestos en los cuales se tiene, por ejemplo, esta configuración, es decir, de un protón y un electrón, o sea, podemos tener otros átomos otros elementos de la tabla en los cuales pueden llegar
a perder electrones y llegar a la configuración que estamos viendo aquí. Entonces también de forma alternativa el texto le pone el Z para el número atómico, ¿verdad? Pero yo lo voy a trabajar solamente para Z igual a 1. Igual, comentan que la solución pues es la misma, ¿verdad? Solo lo que vamos a tener es este factor de Z en las soluciones. Pero este sería para elementos que tengan la estructura similar a electrónica a la del átomo de hidrógeno. Lo otro que mencionan, por ejemplo, es la parte de la energía, ¿verdad? O sea, ya estamos diciendo que este es el potencial que vamos a usar en U mayúscula, es decir, en este de acá. Y el otro es el término que está sumando en esta expresión. Entonces, por ejemplo, ellos consideran la versión, por ejemplo, simplificada en la cual el electrón está orbitando a rapidez constante, pero mencionan que, por ejemplo, es válido el argumento, inclusive si no cumpliera esa situación. Entonces, ellos mencionan lo que es la energía cinética debido al giro, ¿verdad? En general, la energía cinética la podemos escribir así. Pero de nuestra definición de momento angular, sabemos nosotros que este es R cruz P, ¿verdad? Y si el movimiento es entonces en la forma de que el momento es perpendicular al R, pues en este caso la magnitud de L nos quedaría entonces R por la masa por la rapidez, ¿verdad? Entonces, ya con esto nosotros podemos hacer un despeje, miren, para lo que es la energía cinética. Entonces aquí usted tendría un medio de la masa y B, si despejamos para B, en este caso sería el momento angular entre Rm. Entonces sería la magnitud del momento angular sobre R cuadrado M cuadrado. Entonces simplificando le queda, aquí queda lo que es este sobre 2mr cuadrado, que es esta parte, ¿verdad? Entonces esa es la otra contribución de energía, ¿verdad? Bueno, y bueno, recuerden que aquí tenemos L por L más 1 H barra cuadrado. Es parte de las ideas iniciales que nosotros vamos a comprobar acerca de la necesidad de definir esas constantes al momento de trabajar la ecuación, ¿verdad? Para lo que es coordenadas esféricas, la ecuación de Schrödinger, bajo la definición de la función de onda en términos de estas tres funciones separables. Entonces, bueno, esa es la contribución de esa cantidad que tenemos ahí, ¿verdad? Del L por L más 1 por H barra cuadrado. Entonces se le llama la contribución orbital. Bueno, ya con esto entonces hacen algunos análisis para lo que es la solución, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, nos queda, hasta ahorita teníamos menos h barra cuadrado sobre 2m, la segunda derivada de esto con respecto a r. Y habíamos hablado de que bueno, lo que hacen luego es dividir todo por E. Y aquí entonces lo que continuaría llevaría esta E. Aquí ya sería el potencial que estábamos hablando, menos E cuadrado, 4pi epsilon sub 0 R. Y el siguiente, ¿verdad? Que sería el H barra cuadrado, L por L más 1 sobre 2mr cuadrado. Y aquí quedaría solamente U. Y bueno, ellos sugieren algunas sustituciones para pues seguir en la búsqueda, ¿verdad? De soluciones que puedan llegar a definirnos, o sea, procedimientos que nos lleven a la solución de la función radial. Entonces hacen otro cambio de variable. En este caso definen lo que es esta variable ρ y
lo hacen en términos de lo que es esta constante K, ya la voy a definir, ¿verdad? Y la función R. Entonces aquí vamos a tener que este K va a ser la raíz de menos 2m, la energía sobre h barra cuadrado. Y noten que aquí hay un negativo, pero es que lo que hacen es pues comentar acerca de lo que son los estados ligados. Entonces tenemos que, para que se mantenga ese electrón en ese estado, ¿verdad? O pues sujeto a lo que es el núcleo, pues tiene que tener en este caso una energía negativa para que se encuentre pues de alguna manera atrapado bajo el potencial que tenemos aquí. Entonces, bueno, ya tenemos ρ, ya tenemos este nuevo coeficiente K, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos la derivada de U con respecto a R en términos de estas nuevas variables, entonces nosotros tendríamos du sobre dρ por dρ sobre dr. Entonces, dρ sobre dr es, pues en este caso, K. Entonces nos quedaría K por du sobre dρ. Este de acá, ¿verdad? Si derivan con respecto a R, solo les queda la variable K. Luego, si quisiéramos la segunda derivada con respecto a R, ¿verdad? Tendríamos entonces la derivada con respecto a ρ de K por du sobre dρ, ¿verdad? Que es esto que obtuvimos. Y podemos agregarle entonces el dρ sobre el dr para que nos quede la segunda derivada con respecto a r cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos que esto es K, según lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Y con esto entonces nos queda que pues esta derivada sería K a la 2 por la segunda derivada de U con respecto a ρ cuadrado. Entonces esto lo vamos a usar para simplificar, bueno, reescribir la función sería básicamente en términos de lo que es este nuevo cambio de variable. También definen lo que es esta cantidad ρ0, que la definen como la masa e cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado K, ¿verdad? Sí, 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado K. Bueno, entonces, entonces aquí ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación que hasta este momento llevamos simplificando. Y bueno, al hacer estas simplificaciones que mencionan, ¿verdad? Esta parte del ρ0 y esta redefinición de lo que es la segunda derivada de U con respecto a R cuadrado, entonces nos queda esta expresión, miren. Nos quedaría el 1 sobre K a la 2 y porque recuerden que dividimos por E, de hecho aquí me faltó colocarle el E, 2me. Si ustedes notan aquí, K a la 2 es menos 2me sobre h barra cuadrado, ¿verdad? Pero aquí tenemos al revés la expresión, entonces por eso nos dicen que aquí es 1 sobre K al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, la segunda derivada de U con respecto a R cuadrado sería esta relación. Entonces aquí tendríamos K a la 2, la segunda derivada de esto con respecto a este. Y de ahí tendríamos aquí todos estos tres términos. No sé si lo notan, estos dos de aquí más el que está a la izquierda se pueden trasladar al lado derecho y nos quedaría entonces la función U, ¿verdad? La función U por 1 menos me cuadrado sobre 2pi epsilon, no, perdón, sería 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado por K. Y aquí colocan este así separado, miren, más L por L más 1 sobre
KR a la 2. Bueno, ¿de dónde sale todo eso? Entonces, bueno, aquí tienen definido, aquí teníamos de que se va a multiplicar por E. Entonces tenemos E cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 R. Si usted despeja aquí para acá al cuadrado, para despejar para nos quedaría, por ejemplo, K a la 2 H barra cuadrado sobre el negativo de 2M. ¿Verdad que es similar a esto que ustedes están viendo aquí? Si ustedes notan, aquí está el K cuadrado, solo que se separan para reescribirlo en términos de la nueva variable. Miren que en este caso es el ρ, ¿verdad? Respecto a ρ en este caso. Entonces, este KR es ρ. Este nos están diciendo que es ρ0. Y este de aquí abajo es ρ también, ¿verdad? Ok, entonces son algunas simplificaciones. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos la segunda derivada de esto con respecto a ρ cuadrado, u 1 menos ρ0 sobre ρ, ¿verdad? Más L por L más 1 sobre ρ cuadrado. Entonces aquí hacen un análisis, por ejemplo, de cuáles podrían ser esa función que cumpla la ecuación diferencial, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasaría si en este caso la variable que ahora tenemos, que es ρ, ¿verdad? Varía con respecto a ρ, tiende a un valor muy grande. Entonces miren que esta expresión que está en el lado derecho haría que el valor de estos dos términos, el ρ0 sobre ρ y el L por el L más 1 sobre ρ cuadrado, tiendan a 0. Y bajo este criterio, o sea, bajo este comportamiento de ρ, la ecuación queda de esta manera, ¿verdad? De la segunda derivada, todo eso, ¿verdad? Igual a 1. Entonces, esta es de la forma exponencial porque nosotros, por ejemplo, tendríamos que de la forma exponencial va u igual a e a la ρ. Entonces nos quedaría ρ cuadrado igual a 1, la raíz da más menos 1. Y con eso entonces nosotros podemos concluir que u de ρ sería entonces alguna constante por el valor de ρ negativo y otra función con el valor de ρ positivo. Si lo ven, ¿verdad? De la ecuación auxiliar. O sea, estaríamos asumiendo que la función es de la forma e a la ρ. Entonces, si deriva dos veces le quedaría ρ cuadrado e a la ρ. Y en el otro lado nos queda e a la ρ. Entonces ρ cuadrado es igual a 1. O más menos, ¿verdad? Más menos 1, ¿verdad? Lo que sería... A ver si es u igual a e a la m, hacemos normalmente. Sí, no, perdón, aquí sería así. U de ρ y sería ρ a la m, creo que sería. O e a la ρ m. Estoy confundido, es a la m. Porque debería quedar m cuadrado más 1. Sí, pero en este caso es e a la ρ, sí, es e a la ρ. Está bien, e a la ρ es. Y bueno, miren que aquí con esta función hay un problema, porque, o sea, está bien, estamos diciendo que este podría ser la solución cuando ρ tiende a infinito, pero esto no funciona, ¿verdad? Porque hace que no converja la función a nada, siempre va a dar infinito. Entonces aquí se concluye que, bueno, b tiene que ser 0. Entonces ya sabemos un comportamiento asintótico de la función, solución a la que queremos llegar, de que, por ejemplo, cuando ρ tiende a infinito, la función predominante va a ser esta expresión. Lo otro que hacen es similar solo para ρ cercano a 0.
¿verdad? ¿Por qué 0 y no negativos? Porque ρ pues depende de r y r pues depende de valores positivos, ¿verdad? Entonces aquí, si nota, pues cuando ρ tienda a 0, sí, ¿verdad? Ρ tiende a 0, estos tienden a infinito, pero en este caso el valor que va a predominar en la suma de estas tres expresiones es esta de acá, porque tenemos el cuadrado, ¿no? Entonces lo que mencionan es que la función, en este caso, trabaja bajo esta relación. Entonces, bueno, estas funciones son las que se conocen como las funciones de Cauchy-Euler. Y la solución, la que proponen normalmente usando las variables convencionales, y igual a x a la m. Aquí sería, por ejemplo, u igual a ρ a la m, ¿verdad? U igual a ρ a la m. Entonces, si derivamos en este caso, quedaría la segunda derivada con respecto a este, creo que quedaría m cuadrado, ¿verdad? Por ρ a la m menos 2. Y en el otro sería pues la función. Entonces nos quedaría m cuadrado ρ a la m menos 2 por ρ cuadrado, que es este que está aquí abajo, miren, y u, que es ρ a la m, por L más 1. Entonces, si ustedes notan aquí, le queda ρ a la m, se cancela y le queda m cuadrado igual a L por L más 1, ¿verdad? Entonces, creo que así va la solución. Porque la solución que proponen es, por ejemplo, en este caso, para cuando ρ tiende a 0, la función llega a ser de la forma C. Espérenme, ¿cómo sería entonces? Porque aquí nos dicen que sí, hombre, aquí estoy mal yo. No es esta parte. Porque si ustedes notan, U' es m ρ a la m menos 1. Y la segunda derivada sería m por m menos 1 a la ρ por m menos 2. Siento aquí le estaba agregando otro, no le estaba agregando este. Entonces es m por m menos 1 por ρ a la m menos 2 por ρ a la 2. Aquí te queda m por m menos 1 por L más 1. Aquí queda una cuadrática, ¿verdad? Que se puede resolver ahí. La pueden resolver, sería m cuadrado menos m menos L por L más 1. Para saber las soluciones, yo aquí ya las voy a colocar, por eso es que no cuadraba lo que estaba aquí. Porque proponen estas soluciones, miren, el ρ por L más 1. Y creo que aquí sería algo así, ¿va? Y debería ser uno negativo, entonces sería este. Si ustedes notan aquí, sería menos L menos 1 más L se cancela y queda menos M. Sí, entonces estos son los, queda como estos factores, miren. Ocupa la fórmula. Sería, y ahí despeja, entonces uno de ellos sería, sí, solo que en este caso es todo esto, ¿verdad? Para que quede como mencioné. Entonces queda m igual a L más 1 y m igual a menos L, que es esto que estoy escribiendo acá, miren. Voy con el L. Entonces aquí sería ρ a la menos L. Bueno, y ahí lo mismo, ¿verdad? Analizan esta parte y dicen, bueno, aquí vimos ya con ρ a infinito, vamos a ver si funciona este. Entonces, ¿qué pasa si ρ tiende a 0? Entonces, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque esto tendería al infinito, toda la función, porque sería 1 sobre 0 a la exponente, ¿va? Entonces, cuando ρ tiende a 0,
la parte predominante debería ser esta función, ¿verdad? Entonces tendríamos esa parte, y aquí no lo coloqué, sería u a la rho igual a e por e a la menos rho. Entonces estas son las funciones, ¿verdad? Analizándola desde el punto de vista de cuando esta nueva variable tiende a infinito y a cero. Entonces, uno de los objetivos que ellos proponen es de que necesitan eliminar esta condición asintótica que está teniendo la función, ¿verdad? Entonces, para eso ellos agregan una nueva, una nueva función, ¿verdad? Para revisar qué tipo de función me podría asegurar de que pues no da estos casos como los que vimos, ¿verdad? Que la función tiende al infinito. A eso le llaman el comportamiento asintótico. Entonces dice, bueno, ya tenemos u de rho, tenemos más o menos el criterio o las funciones cuando se analiza rho en estos dos extremos, ¿verdad? Entonces hasta ahora proponen esta función. Rho a la L más 1, e a la menos rho, y definen otra función b que va a depender obviamente de rho. Entonces, bueno, esa función lo que hacen es definirla en términos de polinomios, es decir, asumen una forma polinomial y lo que hacen es trasladarla todo esto a la ecuación diferencial que teníamos. O sea, todo esto. Bueno, esta de abajo. Entonces, bueno, en base a eso, trabajan lo que es la derivada. Es decir, aquí tenemos la función propuesta y aquí tenemos la ecuación diferencial. Están diciéndole que es con respecto a rho cuadrado. Permítame que esto se quiso instalar aquí algo. Bueno, ya voy a ver más tarde. Entonces, iba por la parte esta de la ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos ese. Y aquí teníamos U1 y tendríamos el menos rho 0 sobre rho, menos rho 0 sobre rho y más el L por L más 1 sobre rho cuadrado. Entonces aquí pues hacen esto, ¿verdad? De la derivada y sustituyen las dos funciones. Yo solo voy a colocar los pasos intermedios. Creo que hice las derivadas para comprobarlo, déjenme ver. Sí, aquí yo las hice. Por ejemplo, si haces la derivada de u con respecto a rho, normalmente en estas explicaciones que hacen, ¿verdad? Solo le dicen después de un poquito de álgebra, ¿verdad? Pero algunas cosas no son tan obvias. Entonces vamos a ver, vas a derivar con respecto a rho, pero hay tres funciones que dependen de rho. Entonces, si usamos la primera, sería L más 1, ¿verdad? Quedaría así, baja L más 1, queda rho a la L porque le restamos 1, ¿verdad? E a la menos rho, B de rho. En el otro sería, vamos a derivar E a la menos rho, entonces nos quedaría menos rho, por rho a la L más 1, no, sería menos 1, ¿va? Menos 1 por, entonces tendría aquí, sí, rho a la L más 1, E a la menos rho, B de rho. Y el último sería rho a la L más 1, E a la menos rho, la derivada de esta función que no la sabemos, ¿verdad? Con respecto a rho. Bueno, y de aquí factorizan y dicen, bueno, tenemos rho L, E a la menos rho como factor común,
Entonces nos va a quedar L más 1. Como factorizamos ρ, nos queda aquí menos ρ. O sea, tenemos ρ a la L más 1 y factorizamos ρ a la L. Entonces tenemos todo eso y si ustedes notan, todo esto siempre va multiplicado por b. Y de ahí tenemos entonces más ρ por la derivada de b con respecto a ρ. Bueno, esa es la primera. Ya la segunda, ya vieron la mecánica, ¿verdad? Aquí solo voy a colocar el resultado. Entonces, aquí pues similar, ¿verdad? Usted vendría y la verdad que convendría, si hace usted la comprobación de la segunda derivada, trabajarlo desde acá mejor porque vuelve a lo mismo. Va a derivar ρ a la L, después E a la menos ρ, y de ahí de ahí va a ser lo mismo con este y de ahí lo mismo con este, ¿verdad? Entonces, pues al final ellos proponen de que esto da esta expresión, ¿verdad? Pero como les digo, solo es de ir trabajando esto. Entonces dicen que es menos 2L menos 2 más ρ más L por L más 1 sobre ρ. Todo esto multiplicado por la nueva función b más 2L más 1 menos ρ por db sobre dρ más ρ por la segunda derivada de b con respecto a ρ cuadrado. Creo que la última es la más fácil de ver ya después de todo, ¿verdad? Porque miren, aquí está la segunda derivada, ¿verdad? Y dicen que el factor común es ρ y e a la menos ρ, ¿verdad? Entonces queda ρ multiplicando esta segunda derivada. Pero obviamente aquí salen 3, aquí salen 3 y aquí salen 3 términos, ¿verdad? Entonces es bastante. Bueno, aquí ya tenemos, si ustedes notan, aquí se están complicando bastante, pero bueno, la solución no es tan sencilla, ¿va? O sea, están ahora encontrando una nueva ecuación diferencial ahora en términos de b, ¿verdad? Entonces, es decir, la pregunta era, bueno, ¿quién es b? ¿Qué nos podría ayudar? Al final concuerdan de que, bueno, prueban con una serie de Taylor, ¿verdad? En términos de polinomios. Pero aquí al hacer todas las derivadas y acoplarlo a la ecuación diferencial inicial, ¿verdad? Que es la que tenemos arriba, usted viene y nota que todo esto es la segunda derivada de u con respecto a ρ cuadrado, entonces eso se sustituye en esta expresión y el u también, que el u es la definición inicial. Entonces hacen un arreglo, ¿verdad? Esa parte pues sí me la voy a obviar con lo del álgebra que les dije, pero siempre es bueno hacerlo, ¿verdad? Entonces esa sustitución lleva a esta nueva expresión, que sería L más 1 menos ρ, dice, de b sobre dρ, y ρ0 menos 2 por L más 1 por b igual a 0. Esta es una nueva ecuación diferencial. Hay varias formas, ¿verdad?, en las cuales se proponen cómo resolver ecuaciones diferenciales y una es en términos de lo que se llaman series de potencias. Entonces, esas series de potencias, lo que, como les decía, asumen es una serie de Taylor. Entonces, lo que definen es esta función, miren. El objetivo con la serie de potencias es llegar a conocer los coeficientes, porque ya estoy proponiendo cuál es la forma, es un polinomio. Lo que restaría es saber cuáles son esas constantes de los polinomios. Entonces, tenemos dos derivadas y la función b. Entonces, por ejemplo, la primera derivada sería entonces baja el j, a sub j, rho de j menos 1, ¿verdad? Solo voy a colocar aquí la suma, ya saben que va de esa manera. Entonces sería j, a sub j, rho a la j menos 1. Y la segunda derivada iría similar, sería j por j menos 1, a sub j por, ρ a la j menos 2, similar tipo a la ecuación de Cauchy-Euler. Usted ahora va a sustituir esto acá, ¿verdad? Para pues simplificar
la expresión para ver si podemos, como le digo, simplificar. Bueno, el objetivo es, como les decía, las constantes, llegar a encontrar las constantes de la serie de potencia. Entonces hacen un cambio de variable. Bueno, no es un cambio de variable en sí, pero lo que hacen es un cambio en lo que es en los contadores. Cambian, por ejemplo, J por lo que es J más 1. Más que todo para que calce, por decirlo así, con este segundo término de la derivada. Porque si notan, si yo cambio J más 1, o sea, J por J más 1, entonces aquí en esta primera derivada voy a tener J más 1 y en el otro voy a tener ρ a la J. Aquí, ¿verdad? Me refiero. Y en el otro sería J más 1, J, y aquí sería entonces J menos 1. Pero al multiplicarlo con este ρ, solo queda entonces ρ a la J. Entonces, ese es el objetivo de pues, hacer este cambio, ¿verdad? De los contadores. Entonces, de esa manera, pues se llega a reescribir la ecuación, como les decía, ¿verdad? J más 1 por J, ρ a la J menos 1. Entonces, al acoplarlo con esto, le queda la sumatoria, ¿verdad? Bueno, aquí sería J más 1, ¿verdad? Aquí sería igual J más 1. Y en el otro creo que también sería... no, el otro lo dejan así, solo es para estos dos el cambio de contador. Entonces la sumatoria queda más o menos así, miren. De J igual a 0 a infinito. Les decíamos J más 1 por J. Y el otro sería entonces A sub J más 1. Y todo esto multiplicado por ρj. En el otro sería entonces más J más 1 A sub J más 1. Y aquí queda ρ a la J. Y en el último quedaría, me parece, sola perdón, y aquí hay que agregarle otros términos. Entonces aquí hay que multiplicarle el 2 por L más 1 menos ρ, ¿verdad? Y entonces, sí quedaría, lo ponen así, es 2 por L más 1. Y aquí sería entonces menos 2. Déjenme ver aquí cómo es que lo hacen. Es que es de sustituir. Entonces sería este de aquí, que entiendo yo que esta es parte, ¿verdad? Y el otro sería entonces 2 por L más 1 por todo esto, que sería J más 1. Sí, la derivada igual, la multiplican. Bueno, entonces ahí hacen un arreglo, porque aquí sería 2 por L más 1 por este de aquí, que es J más 1, ¿verdad? Y de ahí sería menos 2 ρ. Con este ρ a la J menos 1 queda ρ a la J. Entonces sería solo menos 2 por J más 1. Y el A sub J más 1. ¿Verdad? Entonces, y de ahí quedaría todo esto por, aquí sería entonces más ρ 0 menos 2 por L más 1, ¿verdad? Por entonces todo queda, y aquí sería A sub J, y todo esto va por ρ a la J. Así. Bueno, entonces todo eso está multiplicado por ρ a la J. Ok, entonces todo esto está igualado a 0 por la ecuación diferencial. Lo que hicimos es proponer una solución, sustituirla, y entonces en este caso con la sumatoria lo que se busca es los coeficientes. Entonces, bueno,
Con los coeficientes al final queda todo esto. J más 1, A sub J más 1, más 2 por L más 1, dice. J más 1, A sub J más 1, menos, aquí no le puse, sí, ahí está el A sub J, ¿verdad? Entonces sería menos 2, menos 2J, A sub J, dice, más rho 0 menos 2 por L más 1, A sub J igual a 0. No, este va acá. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hacen es despejar para... esto normalmente lleva una forma recursiva, es decir, que depende de que usted conozca un coeficiente para saber los demás. Entonces el despeje que hacen al final es este, miren, este de aquí sobre J más 1 por J más 2L más 2. Sería como multiplicar todo eso, ¿verdad? Y bueno, el punto es de que, ¿qué pasa cuando J es muy grande? ¿Qué pasa con este? Aquí faltó el A sub J. ¿Qué pasa con estos coeficientes, ¿verdad? Entonces hacen una aproximación. Le dicen, por ejemplo, que A sub J más 1 se aproxima a esta cantidad. Por ejemplo, arriba solo se hace relevante el J porque L más 1 nunca cambian, ¿verdad? Entonces le mencionan que esto sería como de la forma 2J por J sobre J más 1, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? Tienen el J más 1, esto no va a cambiar. Entonces la diferencia entre estos dos va a ser el más 1, básicamente, ¿verdad? Entonces por eso lo describen de esta manera. Y podemos ver, digamos, unos casos. Por ejemplo, si J es igual a 0, usted va a tener aquí A sub 1, 2 por J. No, perdón, aquí se cancelaría y le quedaría 2. Perdón, aquí sería A sub J. Aquí sería entonces se cancela esto y le queda este sobre J más 1. Entonces aquí sería, por ejemplo, 2A sub 0 sobre 1 más 1, que es 2, ¿verdad? No, perdón, estamos con 0, sería 1. De ahí si usted usa J igual a 1, aquí sería 2. Sería 2A sub 1 sobre 1 más 1, que le da 2. Pero aquí tiene que A sub 0 es 2 sobre 2 por 2A sub 0 por 1. Y si ustedes siguen haciendo eso, el 2 arriba se va a ir multiplicando tantas veces usted calcule el nuevo coeficiente y abajo va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos simplificar en este caso que pues el AJ más 1 se va a ir acercando a lo que es a 2 a la J sobre J factorial, ¿verdad? A sub J. Bueno, A sub 0, porque sería en términos del primero. Ese es a lo que va a llegar si J es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues la función sigue dando problemas, ¿verdad? Entonces lo que hacen es decir, bueno, la única manera que esto funcione es que la serie termine de una forma, ¿verdad? Entonces definen un J máximo bajo el cual la función tiene que en esta forma recursiva llegar a 0. Es decir, que después de un J máximo los valores de A sub J van a llegar a, son 0, ¿verdad? No contribuyen a la serie. Entonces en base a eso llegan entonces a la parte esta de la cuantización de R. Entonces, por ejemplo, aquí tienen 2J. Para que esto sea 0, pues el numerador es el que tiene que ser 0. Les dice, bueno, 2 por el caso de JL más 1, ¿verdad? Menos rho 0 debe ser igual a 0 para que eso llegue a su fin, ¿va? Y aquí sería un J máximo. No sabemos cuál, pero debe de terminar. Pero si ustedes notan esto, al final es un entero. Entonces, ¿qué tal si nosotros redefinimos esos tres números en términos de uno solo y lo llamamos n? Entonces tenemos que se cumple esta condición para que pues
la función, ¿verdad? En este caso la serie, el B de ρ, llegue a cero, ¿verdad? Esa sería como nuestra condición en la cual se va a lograr ese. Y ya la función entonces va a tener un sentido, ¿verdad? Porque si no termina nunca, la parte asintótica, que es la que se quería solucionar, pues nunca se va a lograr. Entonces con esta función polinomial estamos diciendo de que todo lo que había de inconvenientes asintóticos ya no lo vamos a tener, porque va a haber una condición que va a generar eso. Entonces, bueno, ¿cómo queda el B de ρ? Entonces el B de ρ, si ustedes se acuerdan, era una constante A sub j por ρ a la j. Y en este caso entonces ya tenemos que esa constante es de la forma 2 a la j sobre j factorial. Es decir, sería más o menos de esta forma. Creo que era de j igual a 0 a infinito. Aquí sería 2 a la j sobre j factorial por ρ a la j. Pero si nosotros nos acordamos de la serie de Taylor, la exponencial se escribe de esta manera, miren, de n igual a 0 a infinito, x a la n sobre n factorial. Entonces no sé si notan que tiene esa forma, porque usted puede escribir esto como 2ρ toda la j y tiene esa expresión, miren, donde en lugar de tener x, en este caso tendríamos 2 a la ρ, 2ρ. Aquí yo lo puedo reescribir esto como a sub 0 por e a la 2ρ. Miren, esa sería la función. Entonces, bueno, y ahí venía la situación esta, ¿verdad? De que si esto nunca converge, pues la función nunca nos iba a ayudar a definir una solución propia, ¿verdad? Y por eso es que se llegó a, por decir así, aniquilar la serie, ¿verdad? Mediante esos criterios. Bueno, de ahí pues hacen varias sustituciones, ¿verdad? Esas ahí las pueden hacer ustedes también. Si no, pues lo pueden poner en el Padlet y me pueden preguntar sobre ellas. Primero tenemos que, pues en este caso, ρ0 es igual a 2n, pero ρ0 está asociado con la energía, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, que ρ0 es todo esto, miren. Y como está asociado con K, pues también con la energía. Entonces, de esa manera, pues nosotros tenemos que, se puede usar ese despeje, ¿verdad? O sea, esas cantidades que sabemos, esas variables que nosotros usamos para mejorar o tratar de buscar la solución, ¿verdad? Entonces, la energía es menos h barra cuadrado, K a la 2 sobre 2m, eso está ahí arriba, ¿verdad? Y con la definición de ρ0 podemos decir entonces de que esto es igual a la masa e a la 4, 8 pi cuadrado epsilon sub 0,2 h barra cuadrado y ρ0. Miren. Y ya como va con ρ0 ya sabemos de que ya está cuantizada. Entonces ya vienen y pues hacen arreglos en las expresiones, ¿verdad? Y les queda esta relación. Entonces aquí sería el cuadrado y queda 1 sobre n cuadrado. Noten que si n es igual a 1, todo esto conforma la energía inicial, ¿verdad? O la del estado base, ¿va? Fundamental. Entonces por eso lo escriben como menos e1 sobre n cuadrado, toda esta expresión, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes notan ya cuál es la solución, diría uno, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que habíamos definido U en términos de todas estas cosas, ¿verdad? Ya sabemos quién es B. Y pues aquí tenemos que al final, bueno, al inicio, U era, o sea, R, que es la que buscábamos, ¿verdad? Era U sobre R. Y ya sabemos quién es U y ya sabemos entonces cuál es la función.
Entonces aquí tenemos, bueno, para terminar, aquí tenemos que R, ¿verdad? Era U sobre R. Y aquí tenemos que encontramos que U es, ya perdí esta vaina, es ρ a la L más 1, E a la menos ρ. Ay, me olvidó de nuevo. Es U a la ρ a la L más 1, E a la menos ρ. ρ a la L más 1. Y aquí tenemos B de ρ. ¿Verdad? Entonces, bueno, y ese es el B de ρ. Ahora, ¿por qué no escribimos B de ρ como está ya definido? Entonces aquí viene otra situación. Bueno, ya la función nos queda de esa manera, ¿va? Y vimos de nosotros de que, pues en este caso, pues se nota claramente que el R depende de L, ¿verdad? Pero ρ también depende de N. Entonces por eso este se suele escribir como R de N, L de R. O sea que la función radial depende tanto del número cuántico N como del número L. Y, ¿qué les iba a decir? Bueno, la función, en este caso el B de ρ, pues estábamos mencionando de que era un polinomio, ¿verdad? Era una forma polinomial. Entonces esas expresiones, esos polinomios, se pueden escribir mediante lo que se llaman los polinomios de Laguerre, los polinomios asociados de Laguerre. Entonces, le voy a colocar la fórmula. Le dicen polinomios asociados de Laguerre. Entonces, estos se calculan mediante esta relación. Miren, son exponenciales. E a la x por el d con respecto a x a la q, dice, por e a la menos x, x a la q. O sea que aquí usted le va a poner el q, ¿verdad? Y la derivada entonces le va a ser un polinomio que venga acompañado de una exponencial. O sea, recuerden que cuando nosotros dijimos esto, el detalle más que todo era el análisis cuando j era muy grande. O sea que no estábamos diciendo que la función era esto, sino que cuando j es grande se acerca a ese polinomio. Entonces, pero en general va a ser con expresiones de esta forma. O sea, ya sabemos que para j grande va a ser una exponencial, pues aquí te están diciendo, bueno, como la idea inicial es de que era un polinomio, al final pues es un polinomio con una exponencial, ¿verdad? Entonces déjenme ver si hay una tablita para... si aquí hay algunos, miren. Voy a colocar aquí algunos. Luego si quieren puedo buscarlos y mandarles las fotos, ya sea en el campus virtual para que quede ahí para las demás generaciones, o en el Telegram. Pero aquí entonces solo lo voy a copiar, no lo voy a calcular. Pero más o menos sería así, ¿verdad? O sea, si usted está diciendo que Q vale 1, estaría diciendo, bueno, es la primera derivada y aquí sería e a la menos x por x, ¿verdad? Lo derivamos, ¿verdad? Y aquí pues normalmente la exponencial no se aniquila, entonces siempre queda e a la menos x por este e a la x, pues pueden notar que el resto es la parte polinomial que va a acompañar a la derivada. Entonces L2 sería sería x cuadrado menos 4x más 2, L3, ahí les voy a agregar los demás, solo voy a copiar esto. Y bueno, entonces hasta hoy pues solo hemos llegado a medio trabajar la parte esta de por qué, ¿verdad? Esta ya está resuelto de años, ¿va? Pero la idea principal es de que se ofrezca una mínima básica, pues orientación de los análisis que hicieron para llegar a la función de onda.
Entonces, resumiendo ya para finalizar, tenemos la función de onda que depende de esos tres parámetros. Y aquí tenemos que de r, teta y phi. Y tenemos entonces la función que acabamos de comentar y los polinomios, los armónicos esféricos, creo que habíamos dicho. Aquí sería teta y phi. Entonces, esa es la forma de la función de onda. Obviamente con las constantes de normalización, la constante.